En esta oportunidad hablaremos del cálculo de desplazamientos en estructuras estáticamente determinadas usando integración directa. El cálculo de desplazamientos es esencial para definir si la rigidez de una estructura es adecuada de acuerdo a requisitos de funcionalidad, protección de elementos no estructurales y estética. Este video tendrá dos partes: teoría de viga elástica y método de doble integración. Iniciemos con la teoría de viga elástica. Si se tiene una viga simplemente apoyada, como la construida aquí en el laboratorio, sometida a cargas externas, la viga se deflectará por la acción de la carga externa y cada pedazo de X de la viga estará sometido a una serie de fuerzas internas. La ecuación de la deflectada de la viga con respecto al sistema coordenado mostrado se denominará U sub y. La determinación de esta ecuación será el objetivo de este video. Si tomamos un pedazo de X de la viga, observaremos principalmente los momentos flectores M y las fuerzas cortantes B, que viajan a lo largo de la viga, la longitud de la curva ds, el ángulo de θ, la deformación por flexión du, el radio de curvatura ρ y la distancia del eje neutro a la fibra extrema a tensión C. Inicialmente vamos a establecer dos relaciones geométricas a partir de este dibujo. La primera es una relación entre dθ y du. Si se analiza uno de los extremos de dx, la distancia du medio se puede relacionar con el ángulo de θ medios por medio de la tangente de dθ medios igual a du medios sobre c. Como el ángulo de θ medios es usualmente pequeño, la tangente de θ medios se puede aproximar a dθ medios. Esto conduce a que du sea igual a c por dθ. La segunda relación geométrica es la relación entre dθ y dx. La distancia de x se puede calcular aproximadamente multiplicando el radio de curvatura ρ por el ángulo de θ. A partir de esta expresión podemos despejar dθ igual a 1 sobre ρ por dx. En matemáticas, el inverso del radio de curvatura ρ se denomina curvatura. Para el desarrollo de la teoría de viga elástica nos apoyaremos en los tres pilares fundamentales del análisis estructural: las relaciones esfuerzo-deformación, el equilibrio y las relaciones deformación-desplazamiento. La relación esfuerzo sigma versus deformación unitaria epsilon para un material elástico lineal sometido a esfuerzos normales sigma se puede escribir como epsilon igual sigma sobre el módulo elasticidad E más epsilon sub 0. Para nuestros análisis supondremos que epsilon sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, la deformación sería igual al esfuerzo dividido el módulo elasticidad. La relación de equilibrio conduce a que el esfuerzo sigma es igual al momento flector M multiplicado por la distancia del eje neutro a la fibra extrema a tensión C, dividido por el segundo momento de área I. Finalmente, las relaciones deformación-desplazamiento establecen que la deformación unitaria epsilon es la relación entre la elongación o el acortamiento du del elemento y su longitud inicial de x, es decir, deformación igual du sobre dx. Reemplazando la expresión de sigma de la ecuación de equilibrio en la relación esfuerzo-deformación, obtendremos epsilon igual m por c sobre e por i. Si en esta última ecuación se sustituye epsilon por la relación deformación-desplazamiento, epsilon igual du sobre dx, tendremos que du sobre dx es igual a m por c sobre ei. Ahora, si retomamos la relación geométrica de u igual c por dθ y la reemplazamos en la ecuación, obtenemos c de θ sobre dx igual mc sobre ei. C se cancela y queda dθ igual m sobre ei por dx. Por último, si sustituimos nuestra segunda relación geométrica dθ aproximadamente igual 1 sobre ρ sobre dx en la ecuación, tenemos que 1 sobre ρ es igual a m sobre i. Esta ecuación proporciona una forma de calcular la curvatura de una viga lineal elástica. En matemáticas, la curvatura es una medida del cambio que sufre la dirección del vector tangente a una curva cuando nos movemos a lo largo de esta. La curvatura de una función f de x se puede calcular por medio de la siguiente expresión: 1 sobre ρ
igual a la segunda derivada de f con respecto a dx dividido entre 1 más la derivada de f con respecto a dx al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Teniendo en cuenta que en los problemas de ingeniería estructural usualmente los desplazamientos son limitados a valores pequeños, la expresión de curvatura se podría simplificar a 1 sobre ρ aproximadamente igual a la segunda derivada de f con respecto a dx. Quiere decir esto que solo utilizaríamos el numerador de la ecuación. En este caso particular, f de x sería igual a u de y de x. Sustituyendo la ecuación de curvatura previamente desarrollada en esta expresión matemática da m sobre i aproximadamente igual a la segunda derivada de u sub y con respecto a dx cuadrado, o simplemente ei por uy doble prima aproximadamente igual a m, integrando dos veces la función de momento sobre ei y aplicando las condiciones de frontera adecuadas es posible obtener la ecuación del desplazamiento en sentido y de la viga. En una estructura más compleja, las fuerzas internas no solo son momentos flectores, sino también momentos torsores, fuerzas axiales y cortantes que se encuentran en las tres dimensiones. Cada una de estas fuerzas internas puede contribuir al desplazamiento vertical u sub y. Sin embargo, en la ecuación desarrollada solo se han incluido desplazamientos por flexión en dos dimensiones. Esta aproximación es válida para elementos planos sin carga axial, donde la dimensión en sentido x es considerablemente mayor que las dimensiones de la sección transversal. Resumiendo, la ecuación desarrollada tiene las siguientes tres suposiciones o limitaciones. Primero, los desplazamientos son pequeños. Segundo, el material es elástico lineal. Y tercero, solo se consideran desplazamientos por flexión. Para que el signo de u sub y sea el adecuado, es esencial que el momento flector positivo esté orientado de tal forma que genere tensión en la fibra inferior de la viga. La fibra inferior está localizada en los valores negativos del eje Y de la viga. La segunda parte de este video consiste en la presentación del método de doble integración. La ecuación u sub y puede ser resuelta de forma gráfica, analítica o numérica. La solución analítica de la ecuación se ha denominado tradicionalmente el método de doble integración. Este método se puede desarrollar aplicando los siguientes 4 pasos. Paso 1. Identificar los tramos de la viga y definir su sistema de coordenadas. Paso 2. Obtener las ecuaciones de momento para cada tramo. Paso 3. Integrar las ecuaciones de momento. Paso 4. Calcular las constantes de integración. Para ilustrar la aplicación del procedimiento, se calculará la ecuación de desplazamiento vertical u sub y para la estructura mostrada en la figura, la cual fue también construida usando piezas del Laboratorio Académico de Estructuras. Iniciemos entonces con el paso 1, identificar los tramos de la viga y definir su sistema de coordenadas. Un tramo de una viga no puede contener dentro de su longitud cambios en la ecuación de u sub y. Por lo tanto, no pueden haber dentro de la longitud del tramo ni pasadores, ni cambios súbitos de cargas distribuidas, ni de sección transversal o material. Los ejes axiales de todos los tramos tienen un origen único y se denomina x sub i, donde el subíndice i indica el número del tramo. El eje y de la viga es perpendicular a x y permite definir la orientación de los momentos flectores positivos y los desplazamientos. Todos los tramos tienen la misma orientación del eje z. Los sistemas coordenados deben cumplir con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, la viga de la figura tendría 4 tramos identificados con los ejes x1, x2, x3 y x4, teniendo como origen el apoyo del nodo B. Note que cada eje tiene un rango de aplicación. Por ejemplo, x1 varía entre menos 11.5 y 24 centímetros. Paso 2. Obtener las ecuaciones de momento flector para cada tramo. Para calcular las ecuaciones de momento de cada tramo es necesario primero calcular las reacciones de la viga usando los conocimientos del curso de estática. Sin embargo, en algunos tipos de problemas las reacciones pueden ser conocidas. Para el ejemplo, se hace necesario dividir la estructura en dos partes separadas por el pasador. Las incógnitas del problema son las 6 reacciones mostradas en la figura. El grado de indeterminación es, por lo tanto, 6 reacciones menos 3 ecuaciones de equilibrio por 2 tramos, igual 0. Quiere decir que la estructura es estáticamente determinada.
A partir de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, para la parte CDEF se obtiene que Cx es igual a 0, haciendo sumatoria de momentos alrededor de C. Y sumatorias de fuerzas en X y Y iguales a 0 para el tramo ABC, se obtiene BY igual a 0, BX igual a 0 y CY igual a 0. Haciendo sumatoria de momentos en D para la parte CDEF, podemos obtener FY igual 1,26. Finalmente, la sumatoria de fuerzas en dirección Y conduce a DY igual 0,4 newtons. Una vez obtenidas las reacciones, procedemos a calcular las ecuaciones de momento flector para cada tramo. Por ejemplo, si cortamos el primer tramo a una distancia x1, obtenemos m1 igual 0. De forma similar se procede con el tramo 2, donde m2 es igual a 0. En el tramo 3, la función m3 es igual a 0,4 por x3 menos 48. Este resultado se obtiene haciendo sumatoria de momentos alrededor del punto 3. Para el caso del tramo 4, se tendría la ecuación de momento mostrada. Esta ecuación fue obtenida haciendo sumatoria de momentos alrededor del punto 4. Observe que para el caso de estos últimos tramos no se incluyó la parte ABC, pero sí sus reacciones en C. Si se grafican las ecuaciones de momento finales para cada tramo, se obtendría el diagrama de momento de la estructura. Paso 3. Integrar las ecuaciones de momento. En este paso se resuelve la ecuación diferencial EI-UY doble' aproximadamente igual al momento por el método de doble integración. Las ecuaciones obtenidas en el paso 2 se integran dos veces para obtener las ecuaciones de EI por U sub Y. Para esto se usa el valor de EI de cada tramo. Para el primer tramo, M1 es igual a 0 y por lo tanto su integral es una constante de integración denominada C1. Si se integra una vez más, se obtiene C1 por X1 más una segunda constante de integración C2. Igualmente sucede con el tramo 2. Solo que en este caso las constantes son C3 y C4. En el tramo 3 se integra dos veces una ecuación lineal. Aparecen las constantes C5 y C6. Finalmente en el tramo 4 se integra dos veces un polinomio de segundo grado y aparecen las constantes C7 y C8. Paso 4. Calcular las constantes de integración. Como paso final del método se calculan las constantes de integración usando las condiciones de frontera de cada tramo. Usualmente existen tres condiciones de frontera. La primera corresponde a extremos con apoyos. En estos casos el valor del desplazamiento o el giro es conocido. Si el apoyo restringe el movimiento en el sentido Y, entonces el valor de U sub Y es igual a 0, como se puede observar en este apoyo, en este y en este. Si el apoyo restringe el giro, como en el caso de este apoyo, entonces el valor de la derivada de U sub Y es igual a 0. La segunda condición de frontera tiene que ver con la presencia de un extremo continuo. Cuando un tramo tiene un extremo continuo, el desplazamiento vertical y el giro de este tramo son iguales al del tramo siguiente en este punto. Finalmente, la tercera condición tiene que ver con la presencia de un pasador en el extremo de un tramo. Los pasadores garantizan la continuidad de los desplazamientos, pero no de los giros. Esto quiere decir que el desplazamiento de este tramo es igual al del tramo siguiente en este punto, pero el giro de este tramo en este punto no es igual al del tramo siguiente. Para el ejemplo, se tienen las siguientes condiciones de frontera. Los extremos con apoyos corresponden a los nodos B, D y F. Por lo tanto, UY1 en 0 es igual a 0. UY2 y UY3 en 48 es igual a 0, que es el punto D. Y finalmente UY4 en 96 es igual a 0, lo cual corresponde al apoyo en F. Los extremos continuos corresponden a los puntos D y E. En el punto D, X es igual a 48 y por lo tanto los giros de los tramos 2 y 3 son iguales. En el punto E, X es igual a 73 y por lo tanto los desplazamientos y los giros son iguales para los tramos 3 y 4.
El caso de extremos con pasador corresponde al punto C de la viga. En consecuencia, tendríamos una ecuación adicional, que es UY del tramo 1 en x igual a 24 igual a UY del tramo 2 en x igual a 24. Reemplazando las condiciones de borde en las ecuaciones de desplazamiento y giro desarrolladas en el paso 3, se obtiene un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas que se puede resolver para encontrar todas las constantes. La función U sub y final es la función definida por tramos mostrada. Si se grafica esta ecuación, se obtiene la deformada mostrada en la figura, la cual compara muy bien con la forma deformada del modelo físico del laboratorio y con los resultados obtenidos con el programa de computador SAP 2000. Con esto concluimos el video de integración directa.